Conocí el mundo de la narración oral viendo a Ana María Bovo sobre los escenarios. Quedé fascinada por esos mundos tan ricos y tangibles y esos personajes tan humanos y vivos que aparecían solo por escuchar sus relatos. También participé de sus clases y fue una experiencia aún más enriquecedora. Y ahora tuve la suerte de poder tener esta charla con ella. Y espero que sea una puerta de entrada para muchas otras personas que tal vez no conocen todavía el mundo de la narración oral. Ana María Bovo nació en San Francisco, provincia de Córdoba, en 1951. Es narradora de historias. Además, se desempeña como actriz, escritora, docente, dramaturga y directora teatral. También es docente, maestra normal nacional y profesora en nivel inicial. Como actriz, se graduó en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, dirigida por Raúl Serrano. Fue becada por la Fundación Antorchas para formarse en Brescia, Italia, junto al narrador y actor Marco Baliani. Fue fundadora y directora artística del proyecto pedagógico Escuela del Relato. Actualmente, junto a su equipo docente, coordina talleres de pensamiento narrador y montajes literarios. Tiene varios libros publicados y este año se encuentra escribiendo para MC su próxima novela. Recibió el premio ACE por su actuación en Maní con chocolate, espectáculo que amé profundamente. Recibió también el premio Conex por su trayectoria en unipersonal en la década 1991-2001 y el premio Conex de platino por su trayectoria en unipersonal en la década 2001-2011. También recibió el premio Pregonero por su trayectoria como narradora oral. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Hola Ana, bienvenida. Hola, gracias, muchas gracias por invitarme por este encuentro. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso tenerte y va a ser un placer escucharte. Yo feliz. Ay, qué linda, gracias. Yo también. Bueno, me gustaría empezar con esta pregunta y quién mejor que vos para responderla. ¿Qué es la narración oral? Yo la definiría como el acto de compartir experiencias a través del relato, ¿no? Ujú. Es fundamentalmente el arte, el oficio, el hábito, por ser menos pretenciosa, el hábito de compartir experiencia a través de la narración de historias. Eso abarca las narraciones propias, las ajenas, lo que has leído, lo que has soñado, las películas que has visto, o sea, todo lo que el mundo de tus sentidos, tu pensamiento, tus sentimientos, tu percepción, llevan consigo. Y ese caos de imágenes, de estímulos, algunos muy amargos, otros muy bellos, se pueden organizar solamente cuando haces con ellos un relato, ¿no? El relato le da una forma a ese caos de la experiencia, le da un orden posible. Hay tantos órdenes posibles para todo eso que llevamos dentro, y por eso es tan fascinante construir relatos, contarlos, para mí, ¿no? Sin duda, sin duda. Y yo creo que para todo el mundo, porque siempre se admira mucho esta situación de quien cuenta bien una anécdota, ¿no? Porque al principio parecería como algo muy fácil, decir, bueno, cuento algo que me pasó, y al final siempre nos vamos por las ramas, por así decirlo, ¿no? Y se pierde el hilo. Y Sí, tiene de engañoso que como disponemos del habla y del gesto, no requeriría una preparación previa, aparentemente. Pero ¿cómo distinguir a un buen narrador espontáneo de otro, o a una buena narradora espontánea de otra? Yo creo que esas personas tienen el don de percibir si lo que dicen, lo que cuentan, es interesante, si les interesa a los otros, porque puede ser interesante y está contado de tal manera que no logre el interés de los otros. Son aquellos que tienen sentido del tiempo de los demás,
y renuncian a contar muchas otras cosas que quizás atañen a la historia, pero no son las que convienen agregar para sostener el interés. Mucha gente tiene el don, diría yo, sí, la intuición de entender eso, de no abusar para mí fundamentalmente del tiempo de los otros, elegir lo que no debe ser contado. Y lo que no debe ser contado no tiene que ver con cuestiones morales, de sanción, de esto sí, esto no, sino destinado únicamente al fin más bello, ya que la vida es tan fugaz, de entretener, tener entre tus manos a la otra persona mientras narres esa historia. Y lograr, porque si eso pasa, vas a lograr que esa persona recuerde esa historia, ¿no? Entonces, yo aprendí primero de esa gente porque simplemente me atraía a escucharlas. Porque entendí cuándo una visita era bienvenida, cuánto sentías que te robaba tiempo. Y dependía de lo buenos o malos narradores que fueran, fundamentalmente, porque en general eran toda buena gente. Sí. Qué lindo esto de no abusar del tiempo ajeno. Hoy por hoy es algo a tener en cuenta, ¿no? Porque es tan difícil sostener la atención y qué cosa más bella pasarse unos buenos minutos escuchando a otra persona. A mí me pasó siempre con vos eso y me parece mágico. Bueno, Y yo creo que también que los que narran bien saben hacer preguntas, o sea, tienen un interés genuino por las historias ajenas. Si vos no tenés un interés genuino, si las historias de los otros no son tan importantes para vos como las propias, hay algo ahí que luego aparece y no funciona. mira. No funciona. ¿Y cómo llegó la narración oral a tu vida? Llegó primero desde la escucha. Me gustaba mucho escuchar a la gente mayor contando sus historias. Claro, tenían más para contar. Eso era lo interesante, ¿no? Entonces, más que el relato del presente estaba bien, pero era todo muy efímero. Pero cuando una conversación llevaba a otra y a otra y a otra, se abría un río de historias y siempre una era más pregnante que todas las demás. Entonces vos tratabas de detener el curso de la conversación para volver a preguntar sobre esa Sobre mujer eso. que se había casado con un forastero y que se fue del pueblo y que tiempo después la familia del novio la trajo de vuelta, muy desmejorada y muy pálida, y se dieron cuenta del maltrato que había sufrido en la casa ajena, y cómo se culparon de no ir a verla antes y de no tener un teléfono para saber. Entonces, bueno, allí donde hay conflicto hay historia, ¿no? También pasa eso. Que a vos te describen un vestido de una novia y puede ser maravilloso, te cuentan una fiesta y puede ser maravillosa, pero si en la fiesta no había tensiones, la atención se agota rápido, ¿no? El fondant de la torta se derrite rápido si no está pasando algo en una historia, ¿no? Cuando hablamos de Claro, una historia es un conflicto siempre. Y los totalmente. conflictos pueden estar en el orden de la comedia o en el orden del drama o en el de la tragedia, pero quiero decir que las comedias que nos ofrecen cosas tan deliciosas se alimentan siempre de conflictos. Y alguien que está fuera de lugar, fuera de contexto, que no sabe cómo responder a una situación, que queda atrapada o atrapado en una situación. Si no hay conflicto, no hay Ok. relato, no hay narración oral. ¿Y te formaste luego en alguna escuela en particular? ¿Existe esto en nuestro país, por ejemplo? Bueno, yo en mi experiencia personal, Mm, la escuela de teatro de Raúl Serrano fue fundamental. Mira, Yo cuando la cursé no sabía que me iba a dedicar a esto, pero el método segundo de las acciones físicas, esa mm, técnica tan concreta donde de los vínculos entre los personajes y del modo en que dirimen sus conflictos se obtiene la verdad, la organicidad del texto que intercambian, de allí se obtienen las emociones de esa fricción. Luego, en esta abstracción de estar yo sola contando a varios personajes al mismo tiempo, pude aplicar ese método a un relato donde yo tengo que, en una situación de simultaneidad, organizar esos vínculos y hacer que se vean todos en escena. Uno tiene una réplica más larga, uno más corta, uno sale por la puerta, luego se asoma por la ventana, luego se tapa la cara
y se van, ¿no? Entonces yo tengo que lograr eso, y eso es la mezcla de la técnica teatral más la organicidad y la riqueza de la narración espontánea. En la narración espontánea, cuando vos contás una situación, manejás un montón de personajes al mismo tiempo, Claro. cambiás las voces con naturalidad, sin necesidad de impostarlas, ni de hacer un pulso para que se note quién es quién. Entonces, para mí, armé luego mi propio sistema de trabajo haciendo interactuar sistemas narrativos del teatro, del cine, de la literatura y de la narración cotidiana. Luego tuve un gran maestro que fue Marco Valiani, el italiano. Yo tuve una beca para ir a estudiar con él en Italia, y luego formé mi propia escuela del relato. También tuve maestros en cursos más breves, como el cubano Garzón Céspedes, como Daniel Mato, que es un argentino que vive en Venezuela, pero su metodología de trabajo, que ha sido muy exitosa y ha cundido un montón, no se avienen estéticamente a lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Porque Claro. son sistemas de trabajo mucho más cronometrados, o sea, como que la gestualidad está más medida o más organizada previamente. Y a Mira, mí me interesa tanto el aquí y ahora, cuando vos estás sumergida en el mundo que estás contando, y lo estás viendo todo, no podés medir si el gesto va a ser exactamente igual a la de la función anterior, porque quizás ese día en que estás viendo todo de nuevo, estás reparando en un detalle que no viste en la función de ayer o en el relato de ayer, y que por un instante lleva tu mirada al pie de la silla donde está durmiendo el perro. Y entonces, aunque no lo nombres, tu mirada se va a demorar un segundo ahí, el público no sabrá qué pasó. Por supuesto que si yo me demoro un minuto y medio, va a parecer un olvido o una cosa rara. Pero si yo, veo que el perro se acostó ahí, al pie de esa sillita, donde habitualmente se sienta uno de sus amos, el que menos quiere, ¿qué estará pasando? Y sigo. mm, Eso para mí le da una verdad, una vitalidad, sobre todo una vitalidad al relato, un grado de imprevisibilidad que hace que el resto de la gente esté más atenta, porque tus ojos están mirando y entonces los otros miran. mira, claro. No hace falta que vos describas todo lo que ves, porque así le das el lugar, el margen, para que los demás se imaginen a su medida. Y eso para mí es lo extraordinario, de que cuando hay tanto silencio en una sala, ya sea de 90 personas o de 650, como en un teatro de Paraná, por ejemplo, cuando el silencio es tan hondo en plateas de poca gente o de mucha gente, es porque hay más gente sumergida en un mundo propio, personal, que Mm. están viendo su silla, quizás un perro, esos amos distintos, y yo nunca sabré cómo es el lugar en el que están, y para mí ese es un misterio extraordinario. Creo que ese lugar de la imaginación, ese silencio, es de los pocos espacios privados que nos quedan, y solo se consigue, para mí, con el relato oral. Porque en el cine, aunque las versiones sean distintas, estamos viendo todas la misma Todo es imagen, lo mismo, claro. todos lo mismo, ¿no? Habrá percepciones diferentes, pero indiscutiblemente el auto que estás viendo es azul, metalizado azul, por ejemplo. Eh, en cambio, yo digo que el auto era metalizado, y de unas décadas atrás, 50, 60, y la parrilla estaba intacta, pero la patente desteñida, vos tenés un auto a tu medida, Tal cual. lo vas a construir vos. Entonces, a mí en eso me parece que hay un aditamento de poner a trabajar la imaginación y los sentidos, que es muy generoso también, de parte del género de la narración oral. Sí. Y de nuevo, me interesa muchísimo porque esta situación de sí, de cómo sostener la atención, a veces me quita el sueño, porque ¡Ay, qué es linda! tan, sí, Eso. sí, yo hoy por hoy ya veo obras de teatro donde la gente directamente se pone a revisar el celular. Ay, eh, sí. y esto que vos decís, de estos silencios tan profundos, ponele que haya alguien chequeando el celular, pero evidentemente ahí pasa algo muy individual, ¿no? Muy de la intimidad, como decías vos. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba para ser maestra jardinera, contando con la labilidad de la atención, no era época de celulares, en una mañana o en una tarde de 3 horas, vos tenías que planificar 12 actividades diferentes para prever que más de 15 minutos, salita de 4, no iban a resistir.
y además tenías que tener 3 más por lo menos de backup, porque había actividades que se agotaban en 6 minutos, en 7. Claro. Entonces, vos sabés que todo eso a mí me sirvió muchísimo después para planificar cada 30 segundos, que te voy a decir. Porque Peter Brook dice que sostener la atención del espectador, creo que 1 minuto, es una tarea sobrehumana. Es una tarea sobrehumana, sobre todo en esta época de tantos entradas de estímulos tan diversos, información constante, constante, constante. Entonces, para mí, el desafío de lograr silencio y que la gente no mire el celular, no es que yo me lo proponga de antemano, me Claro, lo claro. propuse también cuando no existía el celular. Pero es una batalla muy hermosa de librar, y ahí es renunciar a cosas muy lindas que te gustaría decir, pero quizás no son del todo pertinentes para sostener la tensión con S y la atención con C, ¿no? Entonces hay que renunciar a la información. Hay que renunciar, hay que renunciar. Es una tarea muy difícil porque esto es tan lindo. ¿Cómo no lo voy a decir? Y sin embargo, si no es absolutamente necesario, pertinente puede ser, eh, será que después te van a preguntar por esa historia, seguro que te la van a pedir otra vez, y quizás ahí tengas la oportunidad de decir, bueno, les voy a contar algo que otra vez no dije, ¿no? Y agregarse ese detalle. Pero si te piden, el deseo solo se genera porque a la historia le faltaba algo. No es que le faltaba algo que impida la comprensión, sino porque cumple con el principio de ser pico de iceberg, estar sostenida debajo por una masa que está bajo el hielo y que no se advierte, y allí es donde la curiosidad del espectador indaga. ¿Qué más hay detrás de esto? ¿Qué subtexto tiene? Cuando vos le das tanto lugar al espectador para que opere y labure en el mejor sentido, imaginando, percibiendo, emocionándose, ahí hay un pacto tremendo de amor por la historia que se esté contando en el teatro, en el cine, en el relato oral. Y yo a veces siento que cada vez me sobra más información. Muchas veces veo espectáculos donde sobra información, Mm. sobra en la escenografía, sobra en la, o sea, no porque sobre la escenografía, ¿no? Me refiero que a veces hay un ornamento excesivo porque no se ha trabajado lo suficiente el texto, Mira. el relato. Es egoísta como género en este sentido. Puede prescindir de casi todo. Si vos tenés una silla, una luz, podés hacer que la gente construya todo, ¿no? Yo amo los trabajos escenográficos, recuerdo y sigo valorando escenografías que he visto extraordinarias, valoro ese arte, el arte de la puesta de luces, todo, el vestuario. Pero digo que ninguna de esas cosas, por bellas que sean, contribuyen a sostener la atención si el relato de esa historia no está bien construido. Y ese no está bien construido, aunque la intención sea la mejor, ¿no? Sí, sí, Pero no se le ha claro. prestado la atención suficiente. Yo creo que a veces no se le ha prestado la atención suficiente. Ay, Sí. parezco una maestra ciruela diciendo todo No, esto. para Pero nada, estamos hablando no. de cuando la gente se distrae. Estamos Sí, hablando sí, de cuando la sí, gente se sí. distrae. No, y me parece hermoso esto que decís, porque es ir a un nivel muy profundo. em, de hecho, yo te vi hacer espectáculos con nada, por así decirlo, y verlo todo. Y creo que eso es verdaderamente un arte maravilloso, porque eh, es cierto, te vi bajar por una escalera que no existía y me imagino que cada uno se imaginó su propia escalera. Su Esas propia cosas son escalera, claro. bellísimas. Sí, 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 sí. Me pasó una vez en ese teatro de 650 personas en Paraná, el 3 de febrero, que yo venía contando un cuento que siempre contaba, donde una abuela estaba pintando con acuarelas unas viejas participaciones de casamiento, y ese día, por primera vez, se cayó, para mí, ¿no? Sí. Una gota de la acuarela fuera del dibujo de la golondrina. Eh, yo no hablaba de las golondrinas, decía viejas participaciones de casamiento y delineaba con el pincel una golondrina. En un instante yo recuerdo que miré hacia arriba y vi ese vértice donde queda una butaquita sola en el palco más alto. Y, pasó algo extraordinario porque cuando yo salí de la función, que me saludó mucha gente, esa mujer que estaba ahí, que yo no sabía que era ella, me dice, yo estaba arriba de todo y vi que caía una gota de agua sobre la participación de casamiento. Es como un milagro, todavía me Sí. eriza la piel.
pero yo creo que si vos estás hundida sensorialmente en ese mundo, eh, pasan cosas extraordinarias. Y no te Absolutamente. falta ni la cartulina, ni el piano, ni la acuarela, ni... Bueno, a Y, veces... y pensaba en el papel fundamental de la voz en esto, ¿no? Vos lo trajiste como algo muy hermoso, que es esto de cuando estamos contando un relato hacemos voces. Eso es así. Pero luego pasa que en los procesos de formación, y por ahí acá más voy a hablar sobre formación de actores, actrices, eso se pierde y se pierde yendo al texto. Entonces, bueno, a raíz de que vos comentabas, ¿no? Como yo sé que vos tenés tu propio método finalmente, digamos, ¿recibiste indicaciones en tu formación con respecto a la voz, a la formación de personajes? ¿Vos lo aconsejás o simplemente dejás que Y aparezca en yo esto? creo que una formación en el tema de la voz, en el cuidado de la voz, todo eso me parece extraordinario. Hay excelentes profesoras y profesores excelentes. Yo creo que es el manejo del aire. Para mí, por fuera de esa necesidad que siempre va a resguardarte, hay un trabajo personal que puedes hacer también con tus maestros y tus maestras, que es encontrar la propia voz, Mm, esa voz mayor de la que emergen luego las voces múltiples. Yo cuando me escucho en una grabación, en una filmación en Gandhi en el año 1991, digo, ay, qué buena que era la gente que me iba a ver, porque me di cuenta que yo contaba demasiado rápido yeah. y que la voz estaba sobrevolando el cuento, no estaba enraizada del todo. Me llevó un tiempo enraizar la voz en los relatos. Eso vino de la mano de que yo fui profundizando el método de adaptación de las historias para contar menos texto y tener más subtexto. Cuando yo tenía menos texto y más subtexto, la voz se puede demorar en encontrar el tono, no sé si estoy diciendo bien, el tono, el ritmo tiene que ver más con la enunciación, pero sobre todo dejar que la voz se sumerja más en la historia y si yo te puedo decir físicamente, es como si la voz bajara desde la garganta o de las cuerdas por el esófago y se asentara en tu pecho, en tu barriga, en tu corazón. Es Hermoso. una voz que se va enraizando y entonces emerge más serena, en mi caso más grave, una voz un poco más grave, también tuve que deshacerme de algunas cadencias. Yo cuando estaba un poco insegura con los Mm, cuentos nuevos, me refugiaba sin darme cuenta en una cadencia. También lo vi observando videos míos. Y dije, ay, 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 ¿cómo rompo esto? mirá, Eh, y fue grabándome y escuchándome, grabándome y escuchando, porque es un espejo muy odioso, ¿no? el Eh, sonido el es muy sonido es un espejo difícil. muy odioso, Sí, pero sí. muy verdadero, es muy cruel en un sentido, y hay un momento en que decís, ah, me me creo eso que escucho, que dije, le creo, a esa voz le creo. La credulidad de la voz también tiene que ver para mí con el paso por numerosas experiencias, por encontrar el modelo estético en el que vos querés trabajar, porque al principio yo quería contar cómo cuentan los indios venezolanos que me habían mostrado, o cómo contaban los trovadores cubanos, o cómo contaban los italianos, hasta que vos encontrás tu identidad, lleva un tiempo largo, es todo un tiempo de paciencia y aprendizaje y de errores, ¿no? Parece un lugar común, pero es así. Y yo creo que cuando la voz se rigidiza mucho, siempre es que entra en contacto con un texto que leíste. Ahí se produce una fricción, pasás a ser, claro, tenés que cambiar la voz para hacer ese personaje. Pero ¿qué pasa si lo probaras todos primero desde su registro, desde tu registro, y después le vas aportando los matices? Porque en ese preconcepto que tenemos, acá yo tengo que poner otra voz para hacer este personaje, se nota el lastre literario, el lastre dramatúrgico, que estás diciendo un Sí. texto que fue escrito, y la transición hacia decirlo con libertad y que sea propio es muy ardua. Cuesta mucho quebrar esos primeros estereotipos a los cuales necesitaste aferrarte para empezar, porque indudablemente necesitas aferrarte para tomar cierta confianza. Yo siento que a veces
traspasar el papel es como cuando yo veía en los circos americanos, en las películas, cosa que nunca vi en ningún circo de mi barrio, era como un aro así, con un papel, y el león o el tigre lo atravesaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, parece que el león, parece que el papel es muy delgado y que el león es muy poderoso, pero siempre romper el papel es una fricción y es un hecho traumático. Romper el papel y encontrarte detrás de esas letras escritas con la voz que verdaderamente estás buscando, ¿no? Hay otra figura también muy, muy bella, que es que supe a través de una gran escultora, Marina Dogliotti, que tomó cursos conmigo, que contaba que cuando despedían a la abuela en el barco, y el barco partía, había una serpentina que sostenía a los que se quedaban en el puerto, y otros que sostenía que estaba en cubierta. Y cuando el barco se alejaba, se alejaba, se alejaba, llegó un momento, la tirita se tensaba, se tensaba hasta que el papel se rompía. Entonces, ¿cuán imperceptible puede ser la rotura de una serpentina cuando hay cientos de personas despidiendo a otras cientos de personas en un transatlántico? Un ruido inaudible, pero para quien tiene la serpentina desde la cubierta o desde el muelle, ese es un sonido atroz, es tremendo. Tremendo, sí. Entonces, pienso que prestar atención a todos los sonidos que habitan el texto, no solo el de la voz, hundirte sensorialmente en el ámbito en que ese personaje está diciendo ese texto, le aporta también un coro de estímulos a la emisión de tu propia voz. Así como dice Calderón de la Barca, y el menor bien es pequeño, el menor sonido es pequeño y es enorme. El mayor bien es pequeño y la cosa más pequeña es enorme también, es muy grande. Entonces, yo confío mucho en la inmersión sensorial, en la falta de solemnidad. A veces los textos nos obligan en principio a un modo de decir. Y hay épocas que se usa un modo de decir los textos, hay otra época en que se dicen de otro modo, o se estila mucho el grito, en fin. Es una búsqueda para mí de creerte, por supuesto que a veces tenés que asumir cosas, armar una empatía con personajes que no te gustan, No aún te así gusta, hay que claro. respetarlos un montón, ¿no? Hay que otorgarles la voz que tienen, no pretender doblegarlos, ni hacerlos más sutiles, ni más amables. Pero yo tomo mucho como referencia, si yo tengo que hacer una persona autoritaria, y he conocido a Claro. tantas. Tengo la cabeza y el corazón lleno de mortificaciones de gente autoritaria. Sí. Y lleno de gente empática y amorosa y respetuosa, y gente que está en la mitad. Que hay días en que es colérica y hay días que es amable. Personas que aparentemente son muy hostiles y luego tienen una inflexión en la voz que te desconcierta porque te dicen, emiten un sonido inesperado que te invita, en lugar de alejarte, como hacía un minuto antes, un segundo antes, te invita a acercarte. Entonces, explorar todo ese arcoíris y todos esos espacios que tiene la voz también es maravilloso. Yo creo que encontrar la propia voz o seguir la voz de tus inclinaciones es un acto de libertad y de búsqueda. Pero es un acto de libertad también. Me parece algo fundamental en una formación actoral. O sea, te escuchaba y pensaba en eso, ¿no? O sea, como, no sé, como materia, ¿viste? Porque hoy por hoy es esto que vos decías, ¿no? Por ahí el trabajo de la voz queda sobre los cuidados, ¿no? Como cómo cuidarse la voz. Y muchas veces el cuerpo está muy presente, muy activo, pero el sonido no se produce, no O se viaja. produce No, claro. o cuesta muchísimo integrar Sí, la eso es. voz al cuerpo. Sí, Cuesta un montón. Quedan a veces como en vías paralelas, ¿no? No se unen. exactamente. No se unen y es ahí donde hay ruido. Hay mucho ruido. Vos te das cuenta enseguida cuando un actor o una actriz no ha encontrado la voz del personaje o están a niveles diferentes. Y eso, quien está en escena, por ahí siente que está pasando eso, no termina de tenerlo claro, pero se padece eso. Sí. Yo lo he padecido, no encontrarle la voz o no encontrar
voz. Cuando decimos que se desafina el texto, como que Ah, no, claro, se desafina el texto, está muy bueno eso. que es rarísimo, ¿no? Decir, como, ¿cómo tendría una afinación? La tiene, ¿no? Como... Claro, la tiene, es un punto de encuentro. Sí, qué lindo para una formación. ¿Y cómo es la formación con vos ahora? Porque es algo que a mí me interesa. Yo siempre que puedo a todo el mundo le digo que se tiene que formar con vos. Sé de los cursos online. Yo hice una formación, me acuerdo, presencial. ¿Cómo es ahora? Mira, en este momento yo en la pandemia trabajé mucho a nivel virtual Ujú. y como después coincidió con que voy mucho de acuerdo a colaborar con los cuidados de mi mamá y estar con ella, eh, no pude armar orgánicamente una formación como si yo dijera de 4 meses o de 8 o de un año, que me encantaría volver a hacerlo porque a mí la docencia me encanta trabajar con actores, con actrices, con narradoras, narradores, hacer un trabajo más profundo, en el tiempo me refiero, ¿no? Sí, sí, Entonces claro. estoy dando clases magistrales sobre algún tema determinado. Hace poco di teatro de relato, que tenía que ver con cómo llevar a escena la palabra, y hablaba sobre todo de que si no hay sensorialidad, si no hay mundo que se construya ahí mismo, independientemente del lugar en que narres, la sobremesa de una fiesta familiar o un escenario, si no hay inmersión sensorial, no hay escena, ¿no? Todo sale vacío. El texto desafina, como decís vos, Sí. los demás no tienen imágenes. Entonces el poder escénico de la palabra se abre a partir de que vos abrís la puerta del mundo que estás narrando a los demás. Eh, y el tiempo que haya pasado entre el momento en que viviste esa historia o la leíste y la estás contando, ya casi no importa, te lo llevas a otro lugar y a otro tiempo, tiempos de mito y demás, que aunque narres las vacaciones del año pasado. Claro. Entonces, estuve dando algunos temas puntuales, el tema del humor, el tema de las emociones, pero sería interesante encarar una formación más larga, así que me lo has hecho pensar, te agradezco. Para mí es necesaria, es fundamental que siempre Bueno, vos esté. sabés que muchas actrices y actores me han dicho que en mis cursos de narración encontraron mucho de su identidad, Uy, porque sí. a veces había un exceso de énfasis en lo que contaba. Se notaba muchísimo la que tenía formación actoral, porque a veces el principal problema era una cuota, un plus expresivo que a veces no le quitaba verosimilitud a lo que se estaba contando. Así como alguien que no hace teatro puede tener un logro un día y no volver a capturarlo más porque no está entrenado para retener una herramienta que ha conseguido ejercer, ¿no? Mm. Pero muchas veces el problema era que se desafinaba con un exceso de volumen en la enunciación y en la expresividad. Eh, y hay que, como cuando existía el dial antiguo de la radio, que vos ibas buscando, girabas la ruedita para buscar el punto exacto, bueno, es eso Sí. también. Bueno, igual vale aclararlo, digo por las dudas que me imagino que estarás de acuerdo. No es que sea necesario o condición ser actriz o actor para No, acercarse no, a la narración oral. Yo recuerdo el grupo con el que yo compartí, nadie actuaba y trabajamos sobre historias personales y eran momentos bellísimos donde bellísimos, mágicos, vi, absolutamente mágicos. vi Bueno, a mí me encanta, transformaciones de de personas. transformaciones y de descubrimientos. A mí me encantan esos narradores espontáneos, narradoras que, estimulados por una consigna que les diste, inesperada, como era esa carta que no esperabas recibir, por ejemplo, y aparecían unas cosas, y entonces, ¿qué hace la gente? Se olvida de sí porque está tomada por la experiencia, por el recuerdo de la experiencia. Y cuando estás olvidada de un narrador olvidado de sí, puede generar cosas extraordinarias. Cuando vos tenés toda la conciencia del manejo de la expresividad, de un aquí y ahora, donde vas organizando la modulación, el gesto, donde todo está lleno de planes y de rutinas, algo se pierde. En cambio, esa fuerza, haberte olvidado porque estás tomado por el universo que estás contando, te lleva a lugares de una riqueza extraordinaria. Riqueza es la palabra. Vos sabés que siempre me pareció que el paso por una experiencia de narración oral, en este caso tomar un curso, una clase, a las personas nos conecta con
con los detalles y con nuestra propia vida desde otro lugar. Y realmente siento que le da como un sentido a nuestra atención, a esto que vos decías, ¿no? A escuchar de otra manera. Tal vez que las reuniones familiares ya sean otra cosa, ¿no? Que uno esté ahí a la pesca de Claro, historias. claro. Es como un bien a la humanidad, ¿viste? Como Ay, qué que linda. te evita la Me encanta. discusión Sí. permanente, ¿no? Como que eso era otra manera, había surgido mucho esto, y esto fue hace muchos años atrás. Me interesa esto, ¿no? Como cómo mejorar las conversaciones, incluso las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, porque te tienes la cabeza en otro lugar, ¿no? Y en la belleza del mundo y de la propia vida, porque en todo hay algo para contar. Y ni hablar de la gente que partía diciendo, yo no tengo nada para contar. Uy, esos suelen ser los más interesantes, porque como desestiman su Sí, propia experiencia, su repertorio, a veces salen con cosas que no podés creer. A mí también me pasa que este es un género que en general está subestimado por el teatro. sí, Está muy exactamente. subestimado por el Y teatro. para mí viene la Entonces, narración oral y todo lo primero y todo lo demás después, pero quedaría siempre. muy arrogante de mi parte decir. Entonces yo, a veces me encantaría, yo decía, ahí me encantaría, y me pongo así muy franca, yo veo cuando hago los cursos con Cartoon, que me fascina y lo admiro, están esas salas llenas de gente joven, 200 personas, digo, ay, ¿cómo me gustaría que la gente más joven también se interese por Sí, este género? sí, sí, Yo sí. siento que tendría mucho para ofrecer por toda la experiencia, y creo que podrían ampliarles la mirada, pero aparece como un subgénero. No, mi ambición es, antes de que pase demasiado tiempo, poder posicionarlo en otro lugar. Ay, sí, y ojalá pueda ayudarte en esa difusión, Ay, porque me encantaría, verdaderamente Magali. es un gran objetivo esto. Yo recuerdo nada, lo cuento porque me parece que aporta, pero en tus libros, ¿no? Vos tenés 2 libros donde contás cuentos, pero también donde contás películas. Ah, Eh, sí. y yo he visto en un espectáculo, mi favorito es Los Puentes de Madison, y cada vez que yo te escucho narrar Los Puentes de Madison, es increíble porque yo la película me la sé de memoria, pero es fantástico lo que se genera y una y otra vez parece que ella se va a bajar del auto al final. Claro, eso yo creo que lo que tiene de hermoso el estar ahí sensorialmente es que aunque vos sabés que ella se va a bajar, yo cuando ella aprieta la manija, que se le empalidece la mano en la manija, como yo la tomo tan fuerte esa manija, aunque no esté, a mí se me empalidece la mano, ¿no? Cuando yo la suelto y la camioneta del doble y se va, a mí la mano me queda como acalambrada. Entonces, y me pasaba algo extraordinario. Cuando yo hacía la prueba de sonido en los teatros, Sí. solo contaba el final para probar la música y todos lloraban los Oh, técnicos, porque yo me metía, ¿eh? Porque yo aunque haga la prueba de sonido, estoy adentro de la historia. O claro. sea, no me reiría nunca de la emoción de los otros. Quiero decir que aunque contaba la última partecita, alcanzaban esos 2 minutos para que la gente entrara en ese universo. Eh, y sí, es un cuento un relato que me lo siguen pidiendo y me lo siguen pidiendo. Pero yo hice un laburo tremendo de como de 1 año y medio, te digo, con Es el que texto, me ¿no? sigue maravillando cómo pudiste resumir, cómo puedes incluso contarla, ¿no? Porque parece una historia que no se puede contar más, Claro, que está todo dicho, ¿no? Que está está, tan, no está sé. tan. Mira, por un lado yo me maravillé con lo que hizo Clint Eastwood con una novela muy floja, porque yo la Mm, novela no podía creer después de ver la película lo floja que era. Él hizo una maravilla en la transposición de la novela al cine, y aparte hizo la música, es claro. impresionante. Es el único republicano que yo le perdono muchas cosas, porque es muy talentoso. Bueno, eh, pero después yo decía, ¿por qué voy a ser necesaria yo para contar esta película? ¿Por qué? Mirá, ¿Para qué voy a ser necesaria yo? Solo se vuelve necesario si a vos te llegó tanto, que tenés algo para transmitir a través de los detalles de la película, porque todo lo demás está resuelto. Entonces, los detalles, ¿cuáles son? Ah, la puerta mosquitero, que la golpean al entrar el hijo, la hija, el marido, que ella le molesta tanto, y le cambian la música de la radio, pero lo que más le molesta es que golpeen esa puerta una y otra vez. Cuando ese forastero, el fotógrafo, entra a la casa a tomar un té de helado, apoya la puerta mosquitero suavemente.
Ah, Y ella se siente en otro mundo y ahí empieza esa conversación y viene todo lo demás, ¿no? Pero si no es por los detalles, cualquier película es innecesaria de contar. entiendo. Tiene que ser algo que brilló para vos y que, bueno, no podés contar solo los detalles, tenés que armar este asunto de contar la trama. Eh, yo prescindí de los hijos, no me interesaba mucho el legado para los hijos, Entiendo, borré sí, toda sí, sí, toda esa parte, esa sí. parte. No me interesaba cuando ellos salían a bailar a otro lado, a mí me interesaba la transgresión maravillosa de que ella en la misma casa, donde era ama de casa, esposa y madre, pudiera vivir su erotismo. Entonces, en la Vejita Laboriosa, en la misma casa que antes de ayer, sumergida en un baño de espuma, bebe el pico de una botella abierta por un desconocido, ¿no? O sea, me interesa mucho centrarme en una lectura determinada de la Claro. película, cuidándome de no decir lo que yo quiero decir, o peor, lo que la película quiere decir. Eso es fatal. Para cualquier relato, lo que quieras decir, la argumentación es un pecado. Todo tiene que estar basado en el juego de los conflictos, los acontecimientos, los vínculos, las emociones. Todo Sí. eso dice por sí mismo. Y cuanto menos opine quien narra, mejor. Es ahí donde el público se interesa, ¿no? Qué hermoso, La Ana. narración oral. Vos sabés que también te escuchaba y pensaba en toda esta moda de hablar en público y mezclada con la oratoria. Ah, Porque para mí sos la reina, ¿no? En este sentido, ¿no? Esto que vos decías recién, ¿no? Como seleccionar aquellas cosas que decir y dejar por fuera tanta otra información que en apariencia nos parece importantísimo. ¿Te convocan para eso? ¿Te piden? me han convocado de empresas. Lo que pasa, sí, he trabajado bastante para empresas. Lo que pasa con las empresas que es frustrante para mí Sí, es que siempre eso tiene una funcionalidad directa. claro. Es para una presentación de tales resultados. Entonces, puedo optimizar esas presentaciones, que a veces tienen un exceso de imágenes que Sí. abruman. Puedo mejorar la expresión de las personas. Eh, pero muchas veces me llama la atención, y acá me aparece un poco de mi resentimiento, y digo, nunca me llaman para leer cosas en los canales culturales, o sea, como que me siento mucho más reconocida por gente como vos, tan valiosa, por espectadores que conozco y tantos que no conozco, que por alguna gente del medio que, como no pertenezco claramente a la categoría de actriz, Sí. eh, o me ha llamado 1000 veces para narrar algo en publicidad o en un documental y después me decían, locutalo, tenés que locutarlo. Y yo no soy locutora. Y no. Entonces ya no voy más a esos casting porque es frustrante para quien me convoca y para mí. Pero bueno, a partir de todo este enojo que me da, voy a hacer un montón de cosas. Es cierto lo que decís. Muchas veces se ven videos y en espacios se invitan actores o actrices a leer, no importa lo que voy a decir, que no pueden. Pero por el simple hecho de ser actriz o actor famoso, se espera, ¿no? de ellos que lo hagan. Pero bueno, seguramente tiene un poco que ver con esto, ¿no? De lo que hablamos de las categorías, ¿no? Sin duda, la narración oral acá Las es difícil. categorías y aparte también como que van a lo seguro, Sí, porque claro. es eso. Y creo yo también Pero un prejuicio desde el absoluto desconocimiento de hay algo de la narración oral como algo antiguo y aburrido, como si fuera algo de antes, aburrido, antiguo y aburrido. y de abuelas y de abuelos, Y también ahí ¿no? creo que a veces con los narradores orales y orales lo hablamos, a veces con las narradoras y narradores hablamos, que a veces hay mucha gente que no tiene conciencia de que no puede leer un cuento, más o menos prepararlo y subirse a contarlo, porque es una operación muy compleja que lleva más tiempo y más esfuerzo del que parece. Claro, sí. Entonces, vos no subís a dar un concierto de guitarra si no tenés mucho entrenamiento, no subís a un escenario si no has ensayado mucho. Y a veces la narración crea esta ilusión de que podés llegar al escenario, tenés un muy buen texto de un muy buen autor y eso te cubre las espaldas. No, nada que ver. Al contrario, Para te puede nada. exponer un montón. Y entonces de ahí también surge que el oficio se subestime, porque no hay demasiada conciencia de la tarea técnica que lleva. Imitar Bien, a un narrador interesante en escena
a un narrador de la vida, imitarlo en escena es dificilísimo. Sí, sí, hay algo que yo Y un recuerdo en desafío las hermoso, ¿no? clases, sí, recuerdo en las clases esto, trabajar ese texto y lo que vos decías al principio, sacarle cosas, sacarle, y Dale por ahí cosas. llegar y, ay, llegó el momento de sacar esta oración, pero no. Tan bonita que suena, Sí, pero crea quizás esa oración sola tan bonita, crea un segundo de dispersión, uno, porque menciona algo que te va a sacar, que va a sacar al espectador de donde está. No, yo tengo que tenerlo aquí ahora, todo el tiempo aquí ahora, tirar de la serpentina, pero que no mm, se rompa, ¿no? Salvo cuando termina todo. Pero, pero que no se vaya, que no se vaya. El modo que no se vaya es cuidar de las digresiones, cómo usarlas si las usás, cómo cambias el tono de la voz para que se note que es algo al margen, pero que ya volvés, tomaste este caminito secundario, un segundo, ¿eh? Ya volvés al camino central, ya volvés. sí, Entonces ahí sí te podés permitir una digresión. Pero es de tal complejidad eh, que requiere mucha tarea previa. absolutamente, sí, 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 sí. Bueno, Ana, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. Ya, te digo la verdad, la he recibido cuando hago RPG. O Es sea, verdad, ahí se dice otra, mucho, sí. en otra disciplina, ¿no? Que es como una respiración paradójica, que siempre me cuesta entenderla. Sí. O la, sí, yo no me acuerdo si ay, no quiero, eh, pero no lo recuerdo con el tema de la voz. O sea, no va o sí va, No va, no va. no va. Yo tenía entendido que no va. No, Yo lo claro, muy sé bien. en temas físicos terapéuticos, pero de otro tipo, ¿no? No lo recibiste en tu formación, digamos. Vos no No, trabajabas esta cuestión del aire desde llevarlo a la panza. no, a veces en bioenergía había algunos servicios donde llevabas el aire a la paz, o sea, pero estaban destinados a otra cosa. Mm. Y ahora Es me cierto. termina de quedar clarísimo. Ah, no, pero es cierto esto que decís que en RPG se pide. Y por supuesto que bastaría 30 segundos para hablar con la persona y decir, sabemos que el aire no va a la panza. No, sí, sí, es una forma de decir, pero en la formación, sobre todo de cantantes, ha hecho estragos, ¿no? Porque lleva a la fuerza. Entonces, bueno, siempre a los invitados y las invitadas les pregunto cómo fue esto en su historia y qué relación tienen. Está buenísimo lo que trajiste porque no había surgido. Mira, yo te digo, sinceramente, yo hice muy poco trabajo con la voz. Lo hice para cuidarla, perdón que apagué el aire y se escuchó un ruidito, disculpas, pero he hecho muy poco trabajo con la. Sí hice un trabajo de autoobservación para Mm, encontrar una voz genuina donde yo me viera reflejada, sobre todo tener la calidad de la voz para reflejar los mundos que yo quiero reflejar, ¿no? No claro. por perfeccionar en sí la mía, la enunciación cotidiana, pero y a partir de que yo pude empezar a hacer eso, empecé a escuchar que tenía linda voz, queda feo elogiarse, autoelogiarse, pero empecé a escuchar qué linda voz, y creo que tiene que ver con la verdad. Absolutamente. Y si llega alguna persona que vos sentís que su voz está dañada, que por ahí vos percibís, No, ahí lo ¿no? recomiendo mucho. Ah, mira. Sobre todo, a veces hay personas que tienen un timbre, no sé si digo bien, Sí. un timbre muy, muy agudo y están Mm, en lugares de liderazgo, de conducir grupos, y es una voz que a pesar de que la persona sea maravillosa, es hostil. Es una voz hostil Uy, qué para, difícil indicar eso. ay, bueno, hay que ser muy delicada. Sí. Yo siempre soy muy respetuosa, pero lo he recomendado sobre todo en esos casos o en casos sí, de gente que tiene la voz muy, muy arriba todo el tiempo por distintas razones, por timbre o por vocación de mando excesiva, para que encuentren otros matices y se conozcan más en otros registros, sí, sí. Muy bueno. Bueno, placer enorme. Me voy a encargar de Ay, compartir gracias. todos los links donde la gente te pueda encontrar y encontrar tu Ay, qué trabajo. amorosa, gracias, eh, Ali. Fue para un placer que... para mí. Y así termina la charla que tuvimos con Ana María Bovo. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y, ¿por qué no?, para que puedan acercarse a este precioso mundo de la narración oral.
También voy a dejar los nombres de sus libros publicados. En sus audiolibros van a tener la posibilidad de dejarse transportar por su maravillosa voz a través de las historias bellas, emotivas y magistralmente narradas. Les recomiendo que se regalen esa experiencia. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz, Canto, Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz, canto, expresión.